Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos sus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Entre nosotros, queridos hermanos, hablamos un poquito más acerca del enojo de Dios. Es más propio que hablemos del enojo de Dios o que nos imaginemos cómo ante nuestra vida o ante el estado que guardan las cosas, también se le puede provocar a Dios un dolor en su alma. En el Antiguo Testamento, pues aparecen algunas expresiones, sobre todo de los profetas, donde se nota el enojo de Dios, especialmente cuando los profetas van diciendo que no es bueno, que Dios no quiere la explotación de los pobres y que los ricos siempre se aprovechen de la gente más sencilla. Aparece en ese tipo de situaciones de injusticia, especialmente lo que podríamos llamar el enojo de Dios. También, viendo a nuestro Señor Jesucristo, podríamos considerar cómo Dios no está de acuerdo con muchas cosas que nosotros vivimos. Y por eso se muestra de parte de nuestro Señor Jesucristo un coraje cuando es evidente el mal, ¿verdad? Cuando no se puede tapar el desorden en la vida de los demás. Jesús actúa con cierto coraje y así lo descubrimos en algunos textos evangélicos delante de algunos grupos religiosos que dicen una cosa y hacen otra y que prácticamente no tienen ternura, no tienen paciencia, no tienen caridad con los enfermos, con los pobres y los más necesitados. Eso no le gusta a Jesús. Y siempre defendiendo al pobre y a los enfermos, se mete fuertemente con palabras muy duras frente a este tipo de personas. Y conservamos de manera especial, hermanos, un episodio cuando, viendo en lo que se había convertido el templo, Jesús con un látigo entró a prácticamente correr a todos esos vendedores que de esa forma estaban manchando
la casa de oración. Hay muchos otros textos donde podríamos suponer un poquito lo que podríamos llamar el enojo de Dios. Pero fíjense que son contadas las ocasiones en las que los evangelios hablan de las lágrimas de Jesús. Uno se queda más con el enojo de Dios, ¿verdad? Pero los evangelios hablan muy poco acerca de los momentos en que Jesús lloró. Y prácticamente se reduce a 3 casos concretos, ¿verdad? Jesucristo lloró, de acuerdo a lo que dicen los evangelios, cuando supo que había muerto su amigo Lázaro. Jesucristo también lloró, incluso, como dice el evangelio, sudó gruesas gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Y por tercera vez los evangelios dicen que Jesús lloró a la distancia, viendo a la ciudad santa de Jerusalén, como acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. Llora por un amigo, llora antes de su pasión y llora también por el desorden y por el pecado de la ciudad santa de Jerusalén. 3 ocasiones en las que también podemos suponer el llanto de Dios, las lágrimas de Dios, y que nos hacen pensar, hermanos, que desde luego que debe haber cosas en nuestra vida que le provocan enojo a Dios, sobre todo de nosotros, los que conocemos más a Dios, los que estamos más familiarizados con su palabra, los que desde de pequeños lo hemos conocido, los que tratamos de seguir sus pasos de muchas maneras en la vida. Pero hoy también podremos pensar, hermanos, que hay cosas de nuestra vida que le provocan lágrimas a Dios. A lo mejor no lo pensamos tanto, no lo meditamos como es debido, pero hoy se trata de eso, de pensar que también nosotros, cuando rechazamos la amistad de Cristo, cuando nos alejamos del camino de la vida cristiana, le provocamos un llanto a nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente esas palabras definen lo que nosotros estamos viviendo. Porque dice Jesús de Jerusalén, y lo puede decir también de cada uno de nosotros, ojalá entendieras, para que cambies, para que no vivas así, para que puedas vivir verdaderamente como hijo de Dios, ojalá entendieras lo que te conduce a la paz. Ojalá reconsideraras el rumbo de tu vida. Ojalá te dieras cuenta el daño que te estás haciendo. Ojalá pensaras un poco más acerca del daño que le provocas a los demás. Ojalá que consideraras cómo también tu indiferencia lastima el corazón de Dios nuestro Señor. Pensarlo, hermanos, porque cuando escuchamos la palabra no nos mueve simplemente el ánimo intelectual de conocer los detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino de apoderarnos de esa palabra que ahora se dice por nosotros. Que ahora es una palabra que compete a cada uno de nosotros. Y así quisiera pensarlo en esta celebración eucarística, con mucha sinceridad, a veces también con mucha vergüenza y con mucho dolor, pero llegar a pensar de mi vida qué le provoca lágrimas a Dios, de mi vida qué hace sufrir a Dios, especialmente porque nosotros lo conocemos, no es indiferente el Señor para nosotros. Puede ser que haya mucha maldad en el mundo, que haya muchos pecados que a nosotros mismos nos preocupan, pero también nosotros que conocemos a Dios, que estamos más cerca de Él, le provocamos un dolor tan grande cuando, como dice Jesús respecto de Jerusalén, no queremos entender
y no queremos aceptar esa palabra, esa propuesta y ese camino que es el único que nos puede conducir a la paz. A eso los invito a cada uno de ustedes, a que sinceramente pensemos lo que de nuestra vida provoca las lágrimas de Cristo Jesús. Y teniendo presente, queridos hermanos, y con esto quisiera terminar mi reflexión, teniendo presente que no hay nada que vaya a detener a Dios, ni nuestra cerrazón, ni nuestro pecado, ni nuestra oposición a sus planes va a detener la decisión que Dios ha tomado de salvarnos. A lo mejor se atrasa, ¿verdad? A lo mejor tiene que buscar por otros caminos, pero ni siquiera nuestro pecado provocará que Dios desista de esa decisión que ha tomado para salvarnos, para rescatarnos, incluso a veces de nosotros mismos. Dios permita pues que favorezcamos esta reflexión para que pensemos lo que provoca el llanto de Dios nuestro Señor y que confiemos en esa decisión, en esa voluntad que tiene Dios nuestro Padre para salvar a todo el género humano.